El canal del Congreso presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es De Oficio Reportero. Yo soy Juan Pablo de Leo y estamos encabezando un nuevo proyecto aquí en el canal del Congreso donde vamos a dar voz, vamos a escuchar las historias, la experiencia de nuestros colegas reporteros, periodistas que cubren la fuente legislativa con la idea de poder entender cómo han sido sus carreras, cuál es la importancia de su trabajo, pero sobre todo el costo que este ha tenido a nivel personal, a nivel familiar, con los éxitos, los fracasos, las derrotas y la permanencia, que también es un tema muy importante en el periodismo. Es un programa en el cual vamos a estar platicando con muchos de ellos, de muchos años, de muchos medios de comunicación, de muchos tipos de medios de comunicación, y es un espacio para que puedan expresar y puedan platicar de qué manera han llegado hoy aquí a ser parte fundamental de la historia de nuestro país y a contar sobre todo lo que sucede en estas paredes legislativas. Vamos a ver a nuestro primer invitado. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y comenzamos. La nave central de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Cayeron bajo las balas de un loco asesino. Quiero recordar el infausto año de 1993, lo que yo llamo la rebelión de la sotana. Comenzamos. Pues ya vieron ustedes quién es nuestro invitado, un privilegio, Eduardo, que podamos darle saque a este programa contigo, para acompañarnos. Un honor, bienvenido. No, el honor es mío, verdaderamente muy agradecido porque hayan volteado a ver, número uno, en el canal del Congreso, que nos hayan volteado a ver a los reporteros. Y segundo, que se hayan fijado en este reportero para comenzar esta serie, en este viejo reportero. Al contrario, un honor que seas el padrino de este nuevo proyecto del canal del Congreso. Eduardo, a ver, la idea es poder platicar acerca de tu carrera, acerca de los incidentes que te llevaron de pronto con las tomas de decisiones, con las experiencias, con la suerte de reportero, a la que tú también haces mucha referencia, a llegar hoy aquí a esta coordinación de la Cámara de Diputados en un papel importantísimo, fundamental para la comunicación, para la transparencia y para todas las personas, la población que nos esté escuchando. ¿Cómo empiezas tú en el periodismo? ¿De dónde sale ese gusanito de pronto de decir, me gusta comunicar, me gusta contar la historia desde la primera fila? Mira, lo voy a contar rápido porque yo comencé en el periodismo casi por una casualidad. Y digo por casualidad porque yo era un estudiante de la carrera de medicina. Uh-huh. Yo soy fundador de la UAM. Uh-huh. Yo hice el primer examen de admisión que ocurrió en la UAM en 1974 a la carrera y de me medicina. Admitieron. Entonces yo asistí a la UAM Iztapalapa. Pero que me encuentro un gran amigo de la prepa que era reportero de Ovaciones. Y entonces, platícame cómo es eso. Y me empieza a platicar de sus experiencias. Él era reportero de policía de Ovaciones. Me empieza a platicar y después de que tomamos unos cafés y cenamos algo, me fui carburando. De verdad quiero ser médico. Y entonces me hice en la vida del hospital y dije, no, esto que me platicó mi cuate a la mejor. Y entonces lo fui a visitar al periódico Ovaciones. Y después de que lo visité en el periódico Ovaciones dije, yo creo que sí me gusta. Y tuve un maestro en la secundaria que era editorialista del Heraldo de México. Y le llamé y le dije, oye, ¿habrá posibilidad de que veamos si puedo entrar al periódico? Le dije, porque acabo de comenzar la carrera en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tenía un mes en la carrera. Y aparte de que había hambre, o sea, había necesidad de trabajar,
aparte de eso, le hablé, tenía un mes en la carrera, dije, pues vamos a entrarle de una vez. Entonces presenté mi examen de admisión a la Septien y que me aceptan. Y entonces, sin decirle nada a nadie, un día dejé la bata y la carpeta de biología y anatomía. Y tomaste la máquina de escribir. Y tomé la máquina de escribir y historias de periodismo, redacción, reportaje y todo lo que ves, relaciones públicas, y que me voy a la Septien. Me voy a la Septien, al mes de estar en la Septien necesito conseguir trabajo, y a través de este maestro que tenía relación con el Heraldo, me relaciona con uno de los señores Alarcón, voy a verlo. Un día que tiene que ser inolvidable para mí, por el motivo de que ese día llegué al Heraldo y porque ese día ocurrió el peor accidente de la historia del metro, que por motivos políticos dicen que el del otro día, no. Hubo un accidente en Calzada de Tlalpan, en la estación Viaducto, donde murieron casi 50 personas. En tu primer día. Bueno, llegué y ese día me dijeron, bueno, sí te quedas. A ver, guardia, ven, este muchacho se queda. Pero, a ver, pues ponte a tomar notas, pues todos los que se habían ido al accidente. Y entonces, pues imagínate, no sé si tú conociste, pero pues era papel revolución de tamaño oficio, máquinas de escribir de esas que pesaban 15 kilos, sí. Y aparte de que tomabas el teléfono, hacías así y ¡pum! ¡Pum! Y a tomar notas. Ese fue mi primer día. Lunes 20 de octubre de 1975. Lo pueden checar. 48 muertos en el metro. Regente don Octavio Sentíes Gómez. Ese fue mi primer contacto con un periódico. Yo estaba de guardia en un periódico. Así comenzó esto. Y ha sido una montaña. A veces un sub y baja. A veces, ¿cómo es la carrera del periodismo? A veces una montaña rusa. Claro. A veces una montaña rusa. Y a veces, como Penélope, una banca de tren, en estación de tren. Esperando. Oye, Eduardo, tú has pasado por muchos tipos de periodismo, por muchas épocas periodísticas y también por muchas fuentes periodísticas. Te has especializado, en algún momento te especializaste en la parte financiera y hablabas de esas primeras generaciones también de ese periodismo financiero con respecto al tema de los bancos y los bancos nacionales y los bancos privados y también la parte política. ¿Cómo ha sido tu transitar entre esos tipos de periodismo, el periodismo escrito, la prensa escrita, la televisiva, ahora la digital y las diferentes fuentes para que en este momento hoy pudiéramos estar aquí platicando acerca de tu carrera? Ha sido circunstancial, absolutamente circunstancial como la vida es. Y eso forma parte de la montaña rusa, que es esto. Yo primero me formé como nos formábamos todos hace 50 años, como reportero de policía. Y entonces te mandaban a toda clase de accidentes y a toda clase de cosas. Pero hubo una circunstancia en el Heraldo de México, cuando en ese momento yo era reportero ya del Heraldo de México, pero era reportero de policía. Pero ocurrió un hecho significativo en la historia del periodismo, que está, pues ahí está en los anales del periodismo, y la diferencia de quienes lo sufrieron, de quienes fueron víctimas, de quienes lo provocaron y de quienes fuimos espectadores, lo llaman de manera distinta, pero yo lo diré de la manera institucional. Ocurrió que la cooperativa del periódico Excelsior quitó de la dirección a don Julio Scherer García, digno de todos mis respetos. Un cisma periodístico. Un cisma periodístico de grandes alcances. Las diversas denominaciones que le ponen cada uno de los grupos, las respeto a todas, pero yo lo dejaré en eso. Fue el momento en que don Julio deja la dirección general de Excelsior y con él se van reporteros, editorialistas, muchísima gente se va, y del Heraldo de México se fueron 26 reporteros, todos a Excelsior. Entre ellos mi jefe, el jefe de información, se fue. Entonces yo era un reportero de policía y llegó un nuevo jefe de información que será muy fácil que lo identifiquen ustedes, don Pepe Fonseca. Don Pepe Fonseca, yo lo recibí porque me dijo, aquí está su nuevo jefe. Y don Pepe lo primero que hizo fue nombrarme su subjefe de información. Entonces yo compartí la mesa de información teniendo 22, 23 años. De las calles a... De la calle a ahí. Y cuando ocurre todo lo de Excelsior,
me dice, te vas a tener que ir a reportear. Pues a donde tú me digas, Pepe. Te voy a dar las financieras. Y entonces en ese momento era una estructura financiera completamente distinta. Existían los bancos como tales, institución de crédito, ahorro y fideicomiso, las financieras, las hipotecarias, las inmobiliarias, y todas tenían el mismo nombre, para no mencionar ningún banco. Y tú no sabías nada acerca del tema en ese entonces. ¿Qué vas a saber, hombre, por el amor de Dios? Entonces los señores Alarcón tenían vinculaciones con diversos propietarios de bancos, y en ese entonces existía un banco que se llamaba Banco Comercial Mexicano, que luego fue Comermex, que luego fue Inverlat, que hoy día es Scotiabank. Y entonces me mandaron a un curso de finanzas al Banco Comercial Mexicano. Y entonces me integré después de unos meses de estar enterándome de qué era un banco, qué era una hipotecaria, qué era una qué es un fideicomiso. Es una figura legal destinada a administrar un patrimonio en donde existen tres: el fideicomitente, el fideicomisario y el agente fiduciario. Todo eso lo aprendí entonces, ¿no? Entonces me dijeron, perfecto, órale, a la calle. Y así empecé como reportero financiero. Fue absolutamente circunstancial, ¿no? Porque pasó el que se vació de los reporteros de mediana experiencia, que se fueron a Excelsior por lo que había pasado en Excelsior, y yo comencé en las fuentes financieras. Estaba en las fuentes financieras y pues, van pasando cosas, y entonces me hacen una oferta que sonó interesante en ese entonces para el Universal. Y entonces en diciembre de 1977 me fui al Universal. En el Universal llegué, pues desde ser reportero suplente, y a cubrir todos los días cosas diferentes. Vino también una pequeña revolución en el Universal. A mí me tocó ser la generación, yo tenía 24 años, 24, casi 25 años. A mí me tocó formar parte de la generación de jóvenes reporteros que sustituyeron a esos hombres que hicieron ese Universal de principios del siglo pasado. Entonces formo parte de esta generación de nuevos reporteros, y al poco tiempo que me dan las fuentes financieras. Y ahí voy de nuevo a las financieras. Y ahí viene una circunstancia que me conduce al periodismo político, que es que yo cubría la Secretaría de Programación y Presupuesto. Yo cubría la Secretaría de Programación y Presupuesto para el Universal, pero ocurre que llega como secretario don Miguel de la Madrid Hurtado, con personajes que luego tuvieron cierta relevancia. Ramón Aguirre Velázquez, Emilio Gamboa Patrón, Francisco Rojas, Adolfo Lugo Verduzco, estaba de su subsecretario, pero lo habían mandado de otro equipo, Paco Labastida Ochoa. Entonces me integro al periodismo político financiero. Por ahí viene lo que en esos entonces se llamaba destape y dedazo, como se le llame ahora. Y que sale Miguel de la Madrid y entonces me dice, perfecto, tú ya lo conoces bien, te conoce, te vas con él a su campaña. Y ahí me integro a la campaña de Miguel de la Madrid. Entonces comienzo en el periodismo político cubriendo la presidencia de la República para el Universal. Hago todo un año y entonces surge la inquietud de poder ir a estudiar y a trabajar a Europa. Y entonces, pues con algunas personas que me acerqué, me facilitaron el que pudiera ir a trabajar a la Embajada de México en España como agregado de prensa. Yo tenía 30 años. 30, iba a cumplir 31. Mi hijo, que tiene 39, nació allá. Es mexicano por nacimiento. Pero pues así pasó. O sea, fue absolutamente circunstancial. Entonces comienzo allá en la embajada, regreso al Universal y ya habían cambiado las condiciones 3 años después. Entonces salgo del Universal y voy a trabajar en mi primer trabajo gubernamental. Porque también he trabajado en una empresa descentralizada del Estado. En ese entonces se llamaba Fertimex. Era cuando agronitrogenados no eran fierros viejos, ¿eh? Fertimex se llamaba Pajaritos 1 y Pajaritos 2, lo que luego fue agronitrogenados, y luego lo que vendieron viejo y lo que la historia que ya conocemos, que no nos vamos a meter aquí. Pero trabajé en Fertimex, fui el encargado de comunicación de Fertimex. Y en ese entonces, pues yo me había vinculado con un señor, Otto Granados Roldán,
Nos encontramos allá en España un año. Yo ya lo conocía de la campaña de Miguel de la Madrid. Y entonces regresa él y regresa al equipo del presidente Salinas, que era secretario de programación. Pero yo estaba en Fertimex. Entonces me acerca Otto y me dice, tenemos que hacer cosas, esto y lo otro. Comienza el nuevo gobierno y entonces me pide que me vaya a trabajar con el doctor Jesús Cumate. Fíjate qué suerte la mía, ¿no? Haber trabajado con don Rodolfo González Guevara históricos. Y con don Jesús Cumate Rodríguez. O sea, eso se llama tener suerte, ¿verdad? Y luego para ahora trabajar con Santiago Krill, eso se llama tener suerte, ¿eh? Pero pues, es, como te decía, circunstancial. Y entonces, me pide que me vaya a trabajar con el doctor y entonces soy director general de comunicación de la Secretaría de Salud. En el nacimiento del CONACYDA, en el regreso a este continente y a este país del cólera, en el gran pico epidémico que mató 15 o 20 mil personas en un solo periodo de un año de sarampión, en el gran despegue de las etapas de vacunación universal que impulsó e hizo un enorme bien en este país el doctor Cumate. Y es ahí donde llego pues, al periodismo dentro de las entidades del poder ejecutivo, viniendo de una paraestatal y viniendo de una embajada. Y en ese sentido, Eduardo, y digo, para seguir platicando con tu historia, pero tu experiencia como periodista en periódicos, en prensa escrita, y de pronto llegar al gobierno, es decir, de ser quien revisa al poder, a ser parte del poder. ¿Cómo fue esa transición que yo entiendo que hoy la tienes absolutamente integrada y es parte de tu experiencia, pero a ti en lo personal, ¿cómo sentiste? ¿Cómo fue esa transición? La transición no es fácil. Porque mira, yo siempre me sigo diciendo reportero porque yo sigo pensando como reportero. Y toda la vida tenés que ser. Yo sigo, todos mis mecanismos mentales ante una realidad, sea una sesión en la Cámara de Diputados, una conferencia de prensa en la Secretaría de Hacienda, tu entrenamiento en el de Banco fondo. de México, todo eso, yo inmediatamente lo que me viene a la cabeza, la nota es tal. Claro. Perdón, me voy a morir siendo reportero. Claro. Porque me formé siendo reportero y mi primer enfrentamiento con la realidad es reaccionar como reportero. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando llegas a una institución? Ser un buen reportero que entregue la información que es conforme al interés institucional del lugar donde trabajas. Exactamente. Ese chip, no cambio de chip, porque el chip es el mismo, el que traigo es el mismo, el de reportero. Pero esa adición de otra barrita al código de barras y ahora al código QR, esa adición de los elementos es lo que yo considero el brinco que tienes que dar cuando de reportero te integras a hacer difusión institucional. Sí, como dicen, esa matrix no la dejas de ver y tú lees todo con una matrix política, con una matrix periodística y con una matrix de reportero. Yo veo las cosas igualito siempre cuando cubría financieras, cuando trabajaba para la empresa de fertilizantes del Estado, cuando trabajaba para la salud pública, cuando estaba en una embajada. El terremoto de 1985 me tocó en España, sin teléfonos, no había internet, o sea, sin comunicación satelital. O sea, parece mentira. No, pero la comunicación en la redacción déjame que me desvíe. En esos entonces existía un aparato que muchos de los que nos están viendo no conocieron. El Telex. El Telex, un aparato así, una máquina de escribir conectada a una línea telefónica que le perforabas una cinta y ponías la cinta y lo transmitía por vía telefónica. Y eran los cables que llegaban. Exactamente. Entonces, resulta que la primera comunicación de la Embajada de México en España con México fue Embajada de México, oficina del embajador, con la redacción del Universal. Porque marqué el Universal y que entra. ¿Quién está por ahí? Que no sé qué. Hola, Lalo, soy Joel. Joel Perrusquía, que si nos está viendo recordará perfectamente. Y junto a él estaba reportero, amigo, compañero, Moisés Sánchez Lemón, que estaba de guardia. Eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde de un sábado. El terremoto había sido el jueves, un sábado, y me contesta y le dije,
¿qué pasó? Pues estoy acá en Madrid y tengo 2.500 solicitudes de información de mexicanos de allá. Sí. Pues venos pasando y aquí les hablamos. Y empecé a pasar. Familia García, tal teléfono. Familia Báez, tal teléfono. Y mis compañeros se ponían a hablar. Tal familia no nos contesta. Tal familia se reporta bien. Tal familia nos dice que tuvieron problemas. Y entonces yo iba anotando y salía y así en la puerta de la embajada. A ver, representante de la familia, porque teníamos... Esa noche tuvimos afuera de la embajada de México en España, en ese entonces estaba en el Paseo de la Castellana, enfrente del Estadio Bernabéu, teníamos 2,000 mexicanos durmiendo ahí en las orillas esperando una información. De sus familiares. Y entonces yo empecé a darles información gracias al Telex del Universal. A ver, podríamos platicar 2 días, 2 meses de tu carrera. Lamentablemente el tiempo es corto. Platícame acerca de tu paso por Televisa. También, a ver, dentro de todos, Sí. nos has platicado de Excelsior, nos has platicado del Heraldo, nos has platicado del Universal también, Bueno, pero digo, pasó de en los sismas Excelsior, que sí. viviste y que sucedieron, ¿no? O sea, hablando de las empresas que fundaron y que fueron parte, sobre todo, del periodismo moderno mexicano, con tu generación, con tus colegas, con tus compañeros, y de pronto un paso por Televisa, la empresa de Sí. televisión más importante y más poderosa de este país por muchísimos años. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud como director general de comunicación y tenía una gran relación con gente que tenía puestos directivos en Televisa. Y aquí sí, pues le envío un saludo a mi amigo Guillermo Ortega Ruiz, que compañero de la Septién García, y a don Rafa Reséndiz, que era un alto funcionario de Televisa. Entonces, teníamos relación y veníamos hablando mucho de que ¿cuándo te vienes a Televisa? Le dije, pues cuando me digas qué hay que hacer, ¿no? Pues un día, siendo yo director general, estaba cumpliendo el 5º año con el doctor Cúmate, y un día me dijeron, ya se abrió la opción para que seas director de los noticieros de radio de Televisa, en Tlalpan 3000, entonces la empresa se llamaba Radiópolis. Bueno, pues ya está. Y entonces yo dejo la Secretaría de Salud y brinco a ser el director de los noticieros de radio de Televisa, en Tlalpan 3000. Ahí permanezco todo un año hasta que deciden que ese proyecto de radio no lo quieren continuar. Televisa nunca tuvo tino en el tema de la radio, tan es así que la vendieron. Tan es así que la vendieron, pese a tener ese mascarón de proa de la Radio Nacional, que es la XCW. Pero en fin, entonces ese es mi primer paso a Televisa. Entro a hacer la radio, al año que deciden ya no continuar con el programa, me integro al programa que tenía Guillermo Ortega Ruiz en la mañana, y al poco tiempo hay una pequeña revolución dentro de noticieros encabezada por don Jacobo Zabludovsky, digno de todos mis mejores recuerdos por la clase de caballero que era, caballero de la información y periodista, el fundador de las noticias Maestro. de televisión en este Sí. país. Bueno, Y muchos formatos que siguen y se mantienen. independientemente de eso. Entonces, llego ahí y hay una primera pequeña revolución. En esa primera revolución me hacen jefe de información del sector de calle, lo que en otras televisoras se llama justicia. Me hicieron encargado de justicia. Y llegó el momento en que el licenciado Zabludovsky dejó el noticiero de la noche después de 28 años de tenerlo, el famoso 24 horas, forma parte de la historia de la televisión. Y en ese momento entra Guillermo Ortega, y Guillermo Ortega me jala como jefe de información de los noticieros. Y permanezco como jefe de información de los noticieros de Televisa durante 17 años, de los 25 que permanecí en esa empresa. Yo estoy jubilado por esa empresa, pensionado por el IMSS, y ocurre como todo. Grandes recuerdos, todos ellos enormes, instructivos, enriquecedores, algunos de los que no te quieres acordar, pero te acuerdas. ¿Y cuál es el momento más duro que quizás no te quisieras acordar? A final de cuentas lo pasaste, a final de cuentas estuviste, a final de cuentas es parte de la historia del país, pero también de tu historia. Hubo varios, de carácter político todos, de los cuales públicamente no puedo hablar porque firmé un acuerdo, pero los enunciaré. Uno fue cuando ocurrió aquel muy famoso caso de Florence Cassé, que pasó encima de mi escritorio. Pero
es tan grande la posverdad que se ha hecho en torno de eso y se ha hablado tanto, se han escrito libros y se han dicho y se ha vuelto conseja política y todo eso en contra de quién sabemos todos claramente. Sí, se usa de agenda. Se usa de agenda. Bueno, yo estuve ahí y pues yo era el jefe de información y el reportero que estuvo en todo eso dependía de mí. Pese a que yo no lo envié, pese a que yo no sabía lo que estaba haciendo y tengo constancia de que quien conducía el noticiero no tenía plena información de lo que estaba ocurriendo, pero no voy a entrar a eso. Pero ese fue un momento muy difícil. Y 16 años después, todavía me siguen preguntando y todavía así hay quien... Así es. Me siguen preguntando y todavía hay quien pone en alguna columna con afán el montajes de Arbizu. Sí. Bueno, no abundaré más, pero tú me entiendes que el preguntaste. negocio así es, no, claro. Pero así es el asunto. Y La entonces, idea es platicar de ti, de los momentos no Sí. solamente buenos y carreras, sino también entender que esas experiencias te forman para llegar a donde estás. el día otro de hoy. momento muy difícil política y laboralmente fue el día de la elección y los posteriores, el día de la elección, en donde las autoridades determinaron que el ganador era Felipe Calderón. 2006. Sí, 2006, en el que yo estuve esa noche completa, en la que al terminar el noticiero de mi amigo Joaquín López Dóriga, pues estaba arriba el señor licenciado López Obrador, y al amanecer ya estaba arriba Felipe Calderón. O sea, el ir viendo cómo se movió eso, y luego tanto que se dijo fuera respecto de eso, siempre para mí fue, bueno, yo nunca he podido públicamente hablar de eso, ni podré hacerlo, ni lo hablaré, porque hay tantos puntos de vista y se ha fabricado una posverdad tan grande en torno de todo eso y se ha hecho agenda Claro. política sobre el particular, que no le veo. Pero si tú me preguntas qué momento difícil fue para mí mi paso por esa empresa poderosa y que es lo que es, ese fue otro de los momentos muy difíciles, muy difíciles. Eduardo, ¿y cómo es pasar por esos momentos de dificultades, de decisiones, de estar en los niveles de poder más grande que te puedas imaginar y en esa combinación de lo que implica el poder político, el poder del Estado y el poder mediático? ¿Cómo llegas de pronto a tu casa? Digo, platícame un poco de tu familia, platícame un poco acerca, me decías que tenías hijos. Bueno, 2 divorcios. Eso ya te dice algo, ¿no? Y creo que te entiendo perfectamente. Y uno de ellos, como parte de se la lo debo a industria. Televisa. Claro. Bueno, no Claro. se lo debo a Televisa. A Televisa le debo muchas cosas buenas. No, pero se muchas entiende cosas buenas. la dinámica Pero la familiar a partir de circunstancia, bueno, yo también me despertaban, yo despertaba a las 4:30 de la mañana cuando me dejaban dormir las 4 horas que dormía. Cuando me dejaban dormir. 4:30 de la mañana, a esa hora me levantaba y empezaba a darle a llegar antes de las 6 y terminaba a las 10:30 de la noche y pegado al celular y esto, el otro, y entonces pues así es difícil encontrar una mujer Sin duda. que lo aguante. Sin duda. Pero es toda una experiencia, o sea, ya pasó, ya pasó, eran días de 16, 18 horas con una intensidad tremenda, en donde el precepto es: tienes 37 reporteros, 10 unidades de control remoto, un helicóptero, 5 unidades de motocicleta y 40 camarógrafos, estás obligado, ya sabes a qué. Y entonces, cada vez que te ponías la cabeza sobre la almohada decías, ¿qué va a pasar y cómo voy a llegar primero? Estás todo el tiempo pensando en el trabajo. Todo el tiempo no te puedes desconectar. No te puedes desconectar. Bueno, por lo menos en la chamba que yo hacía, no te puedes desconectar. ¿Y como papá? Bueno, como padre siempre he estado muy cerca de mis hijos. Pese a los divorcios, siempre he estado muy cerca de ellos. Ahora que aquí en diputados y luego en la Cámara de Senadores se aprobó esta ley conocida como 3 de 3, y que a los deudores alimentarios a la cárcel y no les den pasaporte. Que no pueden ser funcionarios públicos ni pueden ser cargos de elección popular. Yo soy pagador alimentario hace 30 años. Entonces yo decía, qué bueno que lo voten. Afortunadamente. Qué bueno que lo voten. Dije, pero a mí no me volteé ni a ver. Claro. Y todavía hoy me restan 2 años con mi hijo el más chico
de pagarle sus alimentos. Y ahí estoy. Y los estudios de los 3 universitarios. ¿Y qué opinan de tu profesión? ¿Alguno fue periodista? ¿Alguno le interesó tu camino? Mis 2 hijos mayores son hijos de periodistas, porque mi fallecida primera esposa, Ofelia Aguirre, pues también fue periodista, y ninguno de mis 2 hijos mayores fue periodista. La madre de mi hijo más chico, que ahora tiene 24 años, ella tampoco es periodista, es psicóloga y terapeuta, y mi hijo se inclinó más a la psicología y por ahí va mi hijo. Mi hijo trae un concepto, es pianista desde los 6 años y trae un concepto de musicoterapia muy avanzado, que lo está trabajando muy bien en relación con las adicciones y todo eso, lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué opino de mi carrera en relación con mi familia y con mis hijos? Bueno, pues es así. Después de tantos años no sabes si son circunstancias, si es resultado o si es consecuencia. Claro. Y cuando te pones así reflexivo dices, sí, son las consecuencias de esto y esto y esto y esto. Pero no, estoy donde estoy porque es resultado de no sé qué, ¿no? Y esto pues es la suma de esto, y entonces es por eso estoy sentado aquí, por eso tengo esta edad, por eso tengo esta circunstancia, por eso me conoce cierta gente, por eso tengo un prestigio. A mí lo que más me importa de mí es mi prestigio, porque tengo casi 50 años trabajando en él. Entonces, mi hoja de servicios está como cuando llegué a trabajar me convocó el entonces vicepresidente de la mesa directiva, el señor diputado Santiago Krill. Le dije, Santiago, mi hoja de servicios está en blanco, ¿eh? Dice, no, si te llamé porque ya la vi. Precisamente por eso. Te llamé precisamente porque ya vi que estás clean. ¿Cuál es tu mayor reproche al periodismo, pero también cuál es tu mayor agradecimiento a lo largo de tantos años, de tantas experiencias, de tantas coberturas? Empezaré por el agradecimiento. Empezaré por el agradecimiento. Le agradezco que me haya hecho pasar momentos tan buenos. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de divertirme tanto. Le agradezco el que me haya dado la oportunidad de conocer cómo reaccionas ante altos niveles de estrés y cómo reaccionar ante situaciones de crisis. ¿Y qué le reprocho al periodismo? Yo le reprocho al periodismo lo mal que le pagan a nuestros compañeros reporteros todavía hoy día. Es una industria mal pagada. Es una actividad mal pagada. Si alguien me pide recomendación, yo diría, no seas reportero, cabrón. Pasa mucho tiempo en que empiezas medio a ganar. Pasa tiempo. Por fortuna, he visto los últimos 50 años el nacimiento de los faxes, el nacimiento del internet, los teléfonos celulares, todas las aplicaciones y los alcances del internet, la manera que hoy se reportea a través de bases de datos y archivos, y no nada más correr tras. ¿Y qué dice usted, señor? No. Entonces, soy testigo de todo esto que ha pasado en el periodismo en 50 años. Qué privilegio. Yo salí por primera vez en 1976 enviado por el Heraldo de México a Argentina. Y la manera de enviar las notas era por Telex. Por Telex. Y te daban una credencial. Por ahí, y a lo mejor tienen una foto, la credencial que te daba la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Te decía, este señor trabaja en tal periódico, entonces se presenta en una cabina pública de Telex, transmítanle su escrito. Entonces tú ibas a una cabina pública de Telex con tu credencial, la entregabas y así hacías llegar tu nota aquí a México. Porque no había otra forma. Bueno, sí había otra forma. Levantar el teléfono y dictarla, lo cual costaba mucho dinero. Entonces, soy testigo desde haber ido a cubrir en 1978 en Roma la elección del Papa Juan Pablo II en octubre de 1978. Tenía yo 25 años. Y todas las notas fueron enviadas por Telex. Salvo la noche
que salió por el balcón y dijimos, no, sí es el polaco, sí es Karol Wojtyła, se llama Juan Pablo II, y corrí a la sala de prensa porque está en un extremo de la Plaza de San Pedro, y levanté el teléfono y me acuerdo muy bien, en italiano, una R a la Città de México, una R, una llamada reversible, era por cobrar. Entonces hablaba la telefonista. Il signore Edoardo Arvizu parla de la Roma. ¿Acepta? Sí, pásemelo. A ver, dígale, es el polaco, esto, lo otro. De eso a un celular donde estás viendo y, tut, y estás arriba del portal de tu periódico. O estás arriba en tu televisora o en tu radiodifusora. Bueno, yo conozco esos dos extremos, porque los he vivido. Los has transitado. Los he transitado. Exitosamente. Pues mira, los he transitado gozosamente. Gozosamente. Gozosamente, y sigo gozando. Yo tengo 6 años jubilado o pensionado por el IMSS. Tengo 6 años, y en estos 6 años he tenido 4 trabajos. 4 empleos. No lo puedes sacar de ti, no lo vas a poder sacar de ti. Trabajé en el muy afamado hoy día, fui director general de comunicación del INAI. Del INAI, y lo platicábamos, has estado en los 3 poderes y has estado en distintos niveles también de gobierno. Hoy tu trabajo y las circunstancias te tienen como director de comunicación social de la Cámara de Diputados, al lado del presidente de la Cámara, Santiago Krill. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora que no tienes, digamos, estas preocupaciones, ahora que tu carrera también está en un lugar de mucha seguridad, de mucha tranquilidad y de mucho placer y gozo, como tú nos explicabas? Hablando de la parte de la fuente legislativa y también para todos los que nos ven aquí en el canal del Congreso, ¿cómo ha sido para ti ese trabajo? Finalmente con todas las bancadas, con todos los grupos, y en un año también, la verdad es que muy complicado políticamente, con sesiones muy complicadas, con negociaciones muy complicadas entre las facciones. Este ingreso temporal a la vida legislativa a través de la coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados me obliga a una dinámica distinta que si estuvieras en un periódico, en una radiodifusora o en una televisora o en una agencia noticiosa. Aquí no importa tanto la velocidad como la precisión. Hay que ser preciso, y aparte aquí hay que atender a 7 grupos. Efectivamente, esta coordinación de comunicación social que temporalmente ocupo está pegada a la mesa directiva, y es una designación que pasa por la Junta de Coordinación Política, y finalmente yo mi nombramiento fue autorizado por la conferencia, que es la Junta de Coordinación Política de esta Cámara con la mesa directiva. Ambas votaron positivamente la propuesta del presidente Krill respecto de que yo ocupara esta coordinación. Entonces, mi trabajo tiene que ver con las inquietudes de todos los grupos y de nuestras maneras de comunicar. Tenemos una serie de canales digitales y transmitimos todo lo que nos solicitan todos los grupos de las actividades de sus comisiones o de las actividades que promueven foros y demás cosas que promueven los legisladores. Se los difundimos ahí. Tenemos el mecanismo de comunicación, que son nuestros comunicados de cada sesión, donde es una crónica de lo que ocurrió en la sesión, quién habló y cuál fue la esencia de lo que dijo, y finalmente el resultado de la votación. Entonces es un ejercicio de periodismo institucional, de periodismo al servicio de los grupos, claro, nombrado por los mecanismos que acabo de explicar, pero con la función fundamental de estar al tanto, de servir al Pleno y de darle a cada quien su lugar, porque es el lugar que merece cada uno de los grupos parlamentarios. Y con tus colegas ahora de La Fuente, que también digo, parte de los invitados que estemos teniendo aquí en este espacio, son gente especializada, que tiene muchísimos años, que conoce muy bien los procesos, que conoce a profundidad lo que es el legislativo. Es un periodismo muy particular con el que tú habías convivido mucho y ahora te toca estar desde dentro. Los 2 reporteros de las 2 más grandes televisoras de este país tienen 20 años aquí. Entonces, ¿qué les puedo enseñar yo? Hay otras reporteros que tienen, pues, van para 25, 30 años aquí.
Entonces, cuando a mí me ha preguntado el presidente de la mesa, el diputado Krill, ¿cómo es la fuente? Y le dije, mira, tienen dos características los muchachos de aquí. Tienen muchos años aquí metidos y en periodos de sesiones trabajan como animales de carga. Pero empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 10, 11, 12, 1, 2, o a veces nos amanecemos. Y ahí estamos todos. ¿Cómo es mi contacto con ellos? Es muy bueno por una sola razón. Porque yo salgo y se los digo, y no se los digo de dientes para afuera. Yo les digo, ¿saben una cosa? Yo soy uno de ustedes. Sí. Como yo colega, soy no un como otra reportero cosa. de todo, y el que yo esté sentado en una silla que me prestaron 12 meses, no me hace diferente a ustedes. Yo soy un reportero como ustedes y trato de servirles para todas las necesidades informativas que ustedes tienen. Entonces, mi relación con ellas y ellos, es extraordinaria, porque nos hablamos el mismo lenguaje, porque conozco. O sea, estoy viendo las sesiones, veo lo que pasa y ya sé que me van a preguntar. Porque si yo fuera el reportero de la fuente, yo lo preguntaría. Entonces empiezo a investigar y entonces veo la circunstancia en que voy a difundir la información que colabore a la correcta difusión de los trabajos legislativos y en beneficio de esta institución. Es así como lo veo. Muy buena relación con ellos, porque nos tratamos de igual a igual y porque la silla que ocupo la considero prestada, porque creo que solo los tontos hacen suyo lo prestado. Eduardo, en una carrera tan larga y tan exitosa como la tuya, de pronto, y tan ajetreada, de pronto es difícil sentarte a hacer un repaso de cómo empezaste, por qué empezaste y dónde estás. En un par de minutos, ¿cómo sentiste? ¿Qué te pareció el haber hecho este recorrido por tu carrera para este programa en un sentido personal? Me encanta desde que el señor director de producción Becerra me anunció que la decisión del canal del Congreso, venida de don Eduardo Fernández, era dar un testimonio de lo que hacen los reporteros. Y desde el título de esta serie de Oficio Reportero, me encanta porque soy un reportero. Entonces, todo lo que exalte lo que soy, me fascina. Me fascina porque va a dar testimonio y se van a sentar en esta silla compañeros que están aquí en la fuente y muy probablemente a quien vengan a sentar ustedes aquí lleva 20 años aquí o 25. Y entonces les puede dar testimonio de la legislatura en la que ocurría tal y tal y tal cosa, la legislatura en la que pasó no sé quién y las cosas cómo fueron tal legislatura, que eso forma parte de la historia de los 41 años de este edificio, que tiene 41 años este edificio, y yo creo que es muy interesante. Me encanta repasar cómo le ha ido a este reportero que soy. Me encanta repasarlo, porque la he pasado tan bien en esto. De verdad la he pasado tan bien. Yo cuando me encontré a mi cuate de Ovaciones y que dije, me voy a meter, nunca imaginé que la iba a pasar tan bien. Ni nunca imaginé que iba a tener jornadas tan largas. Nunca imaginé haber estado sometido a tales grados de estrés, de presión. Y el saldo es fabuloso, extraordinario. Yo no voy a repetir aquella frase de que si volviera a nacer, volvería a hacer esto, porque tengo que decir es el momento de expresar mi más grande frustración. Yo hubiese sido feliz un director de orquesta. Entonces, si yo volviera a nacer, sería director de orquesta. Pero sería, muy bien. Pero sería un director de orquesta que ya la había pasado muy bien en el periodismo. Eduardo, un honor. No, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Nuestro primer invitado. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana con nuestros invitados y con los colegas periodistas de la Fuente Legislativa aquí en el canal del Congreso, con historias y con testimonios de reporteros. Gracias. Soy Juan Pablo de Leo. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó